Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lizeth Acevedo, soy psicóloga y en el video de hoy quiero hablarles sobre qué es la comunicación asertiva. Bien, la comunicación asertiva es la habilidad social que se debe desarrollar. Muchos hablan de esto coloquialmente, así que hoy te voy a dar la mejor explicación sobre la comunicación asertiva. Vamos a hablar sobre qué es, para qué sirve, cómo desarrollarla. Así que váyanme dejando acá en los comentarios cuáles creen que son las consecuencias de no tener esta habilidad y si han sentido la necesidad de aprender de ello. Bueno, entonces primero que todo hablemos de cuáles son las consecuencias de no tener la habilidad de la asertividad. Cuando no somos asertivos, quizás somos vistos por los demás como imprudentes, como impulsivos, como personas que no pensamos antes de hablar. Quizá también nos pueden ver como personas insensibles que no piensan en las consecuencias que pueden causar sus palabras en el corazón de la otra persona. Pero entonces, ¿qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es poder expresar lo que pienso, lo que siento, lo que quiero a los demás de una manera clara, respetuosa y honesta, en el momento oportuno y sin la intención de herir o de perjudicar al otro, expresándome desde mi autoconfianza, siendo fiel a mí mismo, pero siempre desde el amor y el respeto. No se utilizan descalificativos como decirle a alguien ignorante o cobarde, por ejemplo, o ni tampoco juicios de valor como decir cosas como es que estás muy delgado, o ay, tan bonito ese niño, está bien gordito, o las mujeres son superiores a los hombres. Se busca es evitar los reproches y las discusiones, es expresar tanto lo agradable como lo desagradable directamente, pero sin negar o irrespetar los derechos del otro, y sin intentar provocar que el otro se sienta inhibido, sino al contrario teniendo la apertura y la disposición para que el otro también se exprese. Para tener una comunicación asertiva es necesario examinar los propios intereses y estimar en qué medidas deben ser respetados. No es hablar por hablar, es saber realmente qué es lo que quiero. Es ser observadores de lo que el otro me está diciendo y hacer una escucha activa y consciente. Es saber gestionar los sentimientos que tengo frente a las situaciones para no tener conductas agresivas o pasivas. Así que también implica pues conocer a quienes tengo a mi alrededor para saber cómo reaccionarían frente a algún tema o saber ellos cómo responderían ante una opinión diferente. La comunicación asertiva además involucra la habilidad de la empatía, de la que les hablé en el video anterior. Les voy a dejar el enlace aquí arriba para que vayan a verlo. Hablamos que esta habilidad está involucrada en la comunicación asertiva, puesto que necesitamos ser sensibles al otro, independientemente si éste se comporta de la misma manera con nosotros. Y muy importante, para comunicarse asertivamente es vital la seguridad de sí mismo, pero no demostrarla como por apariencia, sino realmente estarlo. Y para esto es necesario tener una autoestima sana, conocerse a sí mismo y tener claro qué es lo que se quiere y lo que nos merecemos. Bien, y antes de enseñarles cómo desarrollar esta habilidad, veamos para qué sirve, para qué nos es útil. Entonces la asertividad pues es una herramienta que nos ayuda a mejorar las reacciones con los demás porque te ayudará a comprender sus necesidades y hacerte responsable de tus emociones. Esto te ayudará a conectarte con los demás. Vas a crear vínculos emocionales sólidos, puesto que te vas a centrar en comprender tus necesidades y las necesidades de los demás y no en ganar discusiones. Y podrás desenvolverte mejor en el ámbito laboral porque facilitará el rol de liderazgo y la negociación. Bueno, y como toda habilidad requiere de práctica, si lo practicamos y lo hacemos consciente, se volverá parte de nosotros. Así que a continuación te voy a dar el paso a paso de cómo aprender a desarrollar la habilidad de la comunicación asertiva. Número 1. Observa y comunica los hechos sin juzgar. Puedes iniciar haciendo una descripción de lo que has observado sin añadir una evaluación personal, sin utilizar descalificativos ni juicios de valor como expliqué al comienzo. Si haces esto, vas a aumentar pues las probabilidades de ser escuchado. Segundo, identifica y expresa tus sentimientos. Esto implica un proceso de darse cuenta de cuáles son las sensaciones que percibe tu cuerpo, digamos ruborosidad, temblor, ritmo cardíaco acelerado, sudoración, vacío en el estómago, etc. Preguntarte qué emoción estoy sintiendo: miedo, alegría, tristeza, asco, ira, sorpresa.
¿Y cómo lo interpreto? ¿Como una amenaza, como un rechazo, como un abandono? Con esto pues estarás transformando esas emociones en pensamientos para actuar pues en función de estos sentimientos, lo que nos lleva al punto número 3. Encuentra tus necesidades no satisfechas. Aquí la clave es centrarte en describir tus sensaciones internas, en lugar de explicar tus pensamientos o interpretaciones de los actos de los demás. Por ejemplo, me siento solo. Describe una experiencia emocional tuya, mientras que decir siento que no me quieres es una interpretación de los sentimientos de la otra persona y como tal pues puede estar equivocada. Cuarto, haz una petición activa y concreta. Céntrate en lo que quieres y sé lo más específico posible. Debes convertir tus peticiones en acciones concretas que los demás puedan realizar. Cuanto más claro seas, más probabilidades tendrás de que satisfagan tus necesidades. Por ejemplo, en el caso anterior, si fuera un hijo reconociendo que se siente solo, puede decirle a su padre: papá, después de comer me gustaría ver un partido juntos. Siento que necesito estar más tiempo contigo y que quiero que hablemos más. De esta manera le está diciendo lo que siente en el momento en el que lo siente, lo hace con seguridad, con claridad, con respeto y con amor. Ahora, cuéntame si te será útil este video, si tienes preguntas, dudas o si quieres que hablemos de algo relacionado con el tema. Recuerda que esta habilidad hace parte de la inteligencia emocional. Hace poco hice un conversatorio hablando de ello. Aquí arriba te voy a dejar el enlace. Ahora, quiero que tengas algo presente. Cuando una situación te empieza a afectar a nivel social, familiar, laboral y demás, es importante considerar el asistir a terapia psicológica para tratarlo. Les envío un abrazo. Chao.